Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. Buenos días, profesor Kelvin Arnaud. Buenos días, profesor Josué Hernández. ¿Cómo está la cosa? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos como cada sábado, presto a llevar información de actualidad a todo el Magisterio Nacional. Profesor, el Magisterio que ha estado bien activo durante el transcurso de esta semana, que está Así culminando, ¿verdad? Esta semana ha sido de mucho movimiento. Mucho movimiento, muchos ataques para el Magisterio. Así es, de parte de ADP que ha estado activa durante esta semana. El Magisterio ha tenido todas las lupas alusando sobre ello esta semana, digo, todos estos días. Vamos a pedirle que nos sigan, que le den like a nuestro video y que cualquier comentario que lo dejen debajo, que nosotros le damos su seguimiento. Es así, profesor. Profesor, vamos a entrar de una vez en materia y vamos a comenzar las orientaciones de hoy con un videito que tenemos por ahí de la escuela Cruce de Payabo en el distrito 1702. ¿Qué le parece? Así es. A ver si... De la CMAI. Miren las condiciones en que en esta escuela Cruce de Payabo se le está dando clase a nuestros niños. Miren cuando llueve, miren las condiciones como es. Lleno todo de agua, todo de agua. Miren cómo están los niños como si fueran puerquitos por allá amorrados, miren. Así le están dando clases en pleno siglo XX. Fíjense, miren. Déjenme mostrarle otro aula. Esa es una aula. Silencio. Mire, otra aula, miren. Mire, ese es el techo. Mire el techo. Mire, por ahí está todo el agua, por ahí el techo de este local, mire, eso, mire. ¿Usted cree que eso es posible? Que eso es posible con tanto dinero que supuestamente tiene la educación para que estos niños estén recibiendo docencia en esas condiciones. Esto es sencillamente inaceptable. Mire, fíjense. Muy bien, profesora, estamos viendo cómo están las condiciones para que estos niños reciban la docencia en el distrito 1702. La ADP, este es el resultado principal. Su Comité Ejecutivo Nacional, a través de su presidente, ha colgado en sus redes sociales el siguiente mensaje: la ADP lucha para que nuestros niños y niñas y adolescentes reciban docencia en condiciones dignas. Demandamos de las autoridades la intervención inmediata de este centro y de otros que están en similares condiciones. Déjeme decirle, profesor, que esa situación que se da con la escuela del Cruce de Payabo es una situación que se repite en muchos centros educativos y uno a esta altura todavía no se explica por qué las autoridades, en vez de estar concentrado en que la ADP está haciendo su reclamo y pagar bocinas para que desacrediten la lucha que lleva a cabo el sindicato, no atiende esas necesidades, que son de las cosas que la ADP y los profesores están solicitando que se le dé respuesta, ¿verdad? Que se mejore. Así es. Porque aclarar que para muchas personas creen que los maestros solamente están exigiendo el aumento salarial. Eso es lo que se dice. Porque solamente suena eso, atacan por ese lado, no ven todas las demandas que están haciendo los maestros, entre ellas el Estado, que hay muchos centros de escuela que están muy deterioradas, que necesitan intervención urgentemente, también el desayuno escolar, la calidad de sus alimentos. así es. Y entre tantos puntos está el aumento salarial a los maestros, que hace más de 5 años que no se lo aumenta un peso también. Pero no es solamente el aumento salarial que se le está exigiendo al gobierno, sino varios puntos. Si se ponen a ver las pancartas que presentan en la concentración de esos maestros, muchas de esas pancartas exigen que se le dé seguimiento a los centros escolares. En el día de ayer, en la marcha que se hizo en Santiago, yo estuve viendo unas escuelas que en esa pancarta que presentan
que da lástima dan esa escuela cayéndose en pedazos prácticamente. Es así, profesor, y como usted lo decía, los maestros están sacando imágenes de esos centros, están poniendo a circular video pequeñito, ¿verdad? Corto, para demostrarle a esa prensa que es bastante activa para criticar los reclamos, ¿verdad?, que está haciendo el magisterio, para que ellos vean que de verdad hay una necesidad, pero sin embargo, profesor, no nos explicamos porque no se le presta atención a eso, solamente se habla de que el maestro reclama aumento de salario, pero no dicen que el maestro está reclamando que se nombren los maestros nuevos de concurso, los que pasaron, para identificar las horas pedagógicas que debe tener cada maestro en la jornada escolar extendida, porque eso no lo ven los periodistas, no lo ven los medios de comunicación, porque un profesor llega a las 7 de la mañana, 7:45, comienza la vida del centro, y sale de ese salón de clase en el pequeño minuto de los recreos a vigilar a los niños en las áreas comunes para que no vayan a jugar de una forma que se tropeen, y también de ahí otra vez al aula hasta la hora de salida. Entonces eso no se va a traducir en calidad de la educación, porque el maestro va a terminar cansado, y por más que quiera dar, termina cansado y enfermo. No hay forma así de dar la calidad que se quiere. Otro punto que hay que recalcar es que cuando entró el nuevo Ministro, el nuevo gobierno a dirigir el país, se cancelaron prácticamente todos los consejos. Todo el personal administrativo, secretarias, Y digitadores. muchas de las escuelas no han dispuesto esos consejos. Hemos presentado por aquí mismo maestras limpiando su aula que todavía no han puesto los consejos. Y ese es otro reclamo de ADP. Eso está en los reclamos, pero eso no lo ve la prensa. Eso no lo ve, lamentablemente. Continuamos, profesor. Otra escuela con filtraciones, ahí se trata de la escuela Villa Progreso. En un video que tenemos ahí, vamos a ver si... Vamos a ver el videito. Miren, señores, estamos en el primer grado de la escuela Villa Progreso. Miren cómo está la filtración. Exactamente donde hay un zócalo, un bombillo. Esto es increíble. Miren cómo tenemos que estar acá. Eso debe ser corregido. En este video se puede observar cómo cae el agua por el mismo conducto donde está la conexión de electricidad. Con niño abajo. Con niño abajo. Entonces, Y no poca agua, es prácticamente una tubería que entra por ahí. es un chorro. Y el agua con electricidad no hacen ligas, es una bomba de tiempo que hay en esa escuela, porque el agua por sí tiende a multiplicar el alto voltaje de la electricidad que llega a esa escuela. Es un peligro eminente que hay en esa escuela. Yo diría que debieran de sacar a los niños de esa aula hasta que se le busque una solución a eso, porque es bastante peligroso eso. Eso es así, profesor. Y no nos vamos a cansar de decirle a esa prensa que está mirando a los profesores que eso no tiene que ver nada con el aumento salarial. Y los profesores, la ADP está reclamando que eso se repare. Porque, como hacen siempre referencia al 4% que contempla del PIB, Producto Interno Bruto de la nación, en ese 4% está contemplado para reparar eso, para Así es. remozar los centros educativos. Entonces, lo que hemos visto es que se han invitado profesores en dar cifras de que el ministerio gasta tanto, que se está aumentando, pero ¿dónde se está aumentando? Porque no hay inversión, no se pega blog, no se reparan las escuelas que tienen grandes grietas y grandes situaciones, solamente pasamos una pinturita para comenzar el año escolar hace ya meses atrás, pero la verdadera necesidad de los centros no han sido atendidas, las canchas deportivas de los centros no han sido atendidas. ¿Qué le parece? Así es. Entonces así no es bueno que sigan mirando que el profesor solamente reclama salario. Otro reclamo que tienen los profesores aquí, que la ADP lo recoge también, es la escuela Las Mercedes, que funciona en una gallera, profesor, literalmente, por las condiciones. Vamos a ir teniendo una imagen por ahí. Esa imagen nos dice a nosotros de cómo anda la
situación con la educación. Ese reclamo que está haciendo ADP, que están haciendo los docentes, el Magisterio Nacional, no tiene nada que ver con el salario y lo están reclamando. Entonces digan que la ADP está haciendo un paro porque no le han dejado otra salida. Son cosas que están acordadas con el primer magistrado de la nación, ¿verdad? El presidente, como testigo. Y lo que vemos que se despacha de que él va a mediar. Oiga, no hay que mediar, dígale a Fulcar, resuelva eso. Resuelva, págueme ese ruido, que no hay necesidad. Y deje de estar utilizando los fondos que están destinados para la calidad educativa en pagar bocinas, en pagar botellas para resolver los favores políticos y los compromisos políticos. Invierte el dinero en donde hay que invertirlo, en las condiciones de los centros educativos, en que los centros educativos tengan los materiales necesarios, porque también, profesor, hay que decirlo por aquí, la actual gestión del Ministerio de Educación, ni siquiera la transferencia que contempla los centros educativos llegan a tiempo, ni llegan cuando tienen que llegar. Si la escuela todavía tiene un peso ahí, esperando, ¿verdad?, que llegue la otra transferencia para resolver una cosa quizá que no le da con lo que tiene ahí, no se deposita. Entonces, todas esas cosas, la prensa que está tan pendiente y tan preocupada, ¿verdad?, por la calidad de la educación dominicana, que también señalen eso, que busquen con todo eso y le quiten un poquito la carga al docente, que es el que está sirviendo de niñera, está sirviendo de cuidador, está sirviendo de conserje ahora mismo, y a veces hasta de portero, porque hay centros que ni siquiera el portero le dan de repuesto, y cuando tocan de allá tiene que salir el profesor de las aulas a atenderlo, tiene que salir un directivo. Entonces todas esas cosas son necesidades que hay que resolverla para hablar de calidad educativa. Sí, ahí mismo dice Miguelina Guzmán, la directora de esa escuela, que está cansada de tanta promesa. Y no le escuchan. Y no le escuchan. Hay que ver, profesor, si es que no responde. Es penoso que los maestros y los niños tengan que ir a lo que era una antigua gallera a tomar clases cuando no resuelven los males que tiene ese centro educativo, que está completamente deteriorado. Y saber, profesor, que es un centro educativo que cuenta con una matrícula que supera los 400 niños. Son 400 familias que hay representadas ahí, que no están siendo atendidos como hay que atenderlo. Porque nada sirve que el profesor tenga la buena voluntad, que el profesor sea bien preparado, que el profesor tenga el ánimo de trabajar, pero si las condiciones no están dadas, no hay forma de dar una buena educación. Y así, ya que estamos subrayando tanto el término calidad educativa, no va a haber calidad educativa. Así. ¿Qué le parece? Seguimos, profesor. Continuamos. Denuncia de Hidalgo por calidad de almuerzo escolar. Ahí tenemos una imagen. El pasado martes 29, el presidente de ADP, Eduardo Hidalgo, colgó en sus redes sociales algunas imágenes de los platos con lo que de los alimentos que consumieron los niños en la escuela de Santiago Rodríguez, que se estaba paseando por ahí. La escuela doctor Carlos González Núñez, de los Almácigos, Santiago Rodríguez, ¿verdad? Así es. Donde se estaba sirviendo arroz blanco con huevos sancochados. Huevos sancochados y habichuelas. Bueno. Falta. Eso tiene que ver con la calidad educativa, sí. Porque si un niño no está bien alimentado, no hay forma de asimilar el contenido. Lo que está pensando que llegue la hora de irse para su casa a ver si encuentra algo mejor. Eso es así. Entonces vamos a mirar todo eso. Solamente no miremos los maestros, y no solamente no miremos que el maestro en alguna de las pancartas que está exhibiendo dice 25% de aumento o reajuste. Y no es aumento, es una indexación del salario, que se recupere el valor que ha perdido, la capacidad de compra que ha perdido el salario del maestro. Porque cuando un maestro iba con 1,000 pesos a un colmado a buscar los preparativos de su comida un sábado que tiene que cocinar en su casa, lo que compraba con esos 1,000 pesos antes, ahora no compra ni siquiera la mitad. Me llamó mucho la atención en esta semana una pancarta que vi que llevó una maestra a una de esas actividades que está realizando la ADP, donde en esa pancarta ella llevó el desayuno escolar pegado, sí, una imagen, sí. No, imagen no, ella pegó el jugo y pegó una leche, un jugo, un pan y un bizcochito, eso que se le da. Un coconete. Sí, un coconete, como le dicen.
Yo lo llevo pegado en una pancarta donde hacía referencia que eso no es un desayuno escolar, prácticamente eso no es un desayuno para un niño que se pase el día entero en la escuela. Bueno, profesor, vamos a continuar con las informaciones. Otra información, profesor, el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel Caré, ¿verdad que se llama el señor? Declara inválida la adjudicación de algunos contratos para suplir, ¿verdad?, el almuerzo escolar. Tenemos una imagen, creo yo, el director técnico por ahí, ¿verdad? La Dirección General de Compras y Contrataciones declara la invalidez por falta de motivación del acta número LP 0052 del 2021. Esa licitación, profesor, se hizo para suplir los alimentos del año escolar 2021-2022, que es el que estamos vamos en el proceso ahora, todavía, que está en desarrollo. ¿Qué pasa? Que ya el año está por más de la mitad y ahora que se pronuncia compras y contrataciones, según ellos, parece que hubo suplantación de los proveedores, se le dio la licitación como ganadores a personas que no reunían las condiciones, algo que se venía denunciando por los mismos proveedores, por la Asociación de Proveedores, que gente que reunía todas las condiciones se estaba obviando, se estaban dejando y se estaba favoreciendo a personas que lo que iban a comenzar a habilitar una cocina. También habla ahí del dinero que supuestamente se consiguió con el Banco Agrícola para que se habilitara esa cocina. Hay que ver cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron para facilitar las cosas. ¿Quién llamó al encargado, a la persona que se encarga del Banco Agrícola? Facilítame esto al señor. Y quién llamó también al director de INAVIE para decirle, no, la licitación tal es fulano que la va a ganar, porque es así que están manejando el asunto. Dicen quién va a ganar la licitación antes de conseguir los resultados de esa licitación y evaluar los expedientes de cada quien, la propuesta que hacía cada oferente. Entonces, estas son las personas, profesor, y eso hay que decirlo sin miedo, sin pena y con la cara bien en alto. Estas son las personas que están hablando no a la impunidad, ¿verdad?, la transparencia, y que según el presidente dijo que el que haga lo mal hecho, y también utilizó el término, el que robe en mi gobierno va preso. Entonces eso es robar. Usted está robando el derecho a una persona que se preparó, que se esforzó, que hizo compromisos financieros, que cogió préstamos en buen dominicano para servir de proveedor de estos alimentos. Entonces usted se burla del procedimiento y adjudica esos contratos a sus amiguitos o a quien les recomendaron. Ya a esta altura no se debiera de estar hablando de eso. Ese barco debiera de estar corriendo tranquilo, sin ruido. Porque ya estamos a más de la mitad del año escolar ya. Hay que decir la verdad, profesor. Lo que es educación, porque INAVIE tiene una pata, ¿verdad?, de educación, no ha dado pie con bola o no ha tenido suerte en manos de profesor. Eso le llaman falta de planificación. Falta de planificación, profesor. Continuamos, profesor. Titular del miércoles 30, ver esos incumplimientos de acuerdos. Ahí tenemos una imagen. Ah, sí. De nuevo, por segunda vez, en menos de una semana, los maestros no impartirán docencia en los centros educativos públicos en todo el país. Pues este miércoles continúan los paros que en demanda de aumento salarial exige la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el Ministerio de Educación. Aquí en Santiago, por la fecha importante que se celebró el día 30, que fue la gesta de la batalla del 30 de marzo. Exactamente. Se movió para el viernes, para este viernes, para el día de ayer. La ADP, profesor, por eso hay que decir, la ADP es un ejercicio de responsabilidad, de sentido de la historia, de respeto a esas fechas conmemorativas, entendió que aquí va a estar el presidente en otro tiempo, y si hoy, y es bueno que se hable claro, profesor, si hoy
lo que se oponen al actual gobierno fueran lo que están haciendo los reclamos, aprovecharían esa fecha para hacer su bulto, para hacer su escándalo, para hacer lo que sea, lo que usted quiera llamarle. Hubiesen aprovechado, no, aquí va a estar el presidente, ahí con más fuerza van a hacer provocaciones. Sin embargo, los profesores inteligentemente dijeron, no, aquí va a estar el presidente y se va a estar celebrando una fecha histórica, muy importante para nosotros, sobre todo para los ibaeños. Y decidió cambiarlo, profesor, para el viernes primero, para el día de ayer, sí. Donde penosamente, hay que decirlo así, los maestros fueron recibidos por las autoridades con bombas lacrimógenas. Unos maestros que fueron pacíficamente en hacer una demanda que ellos entienden que es necesario tanto para los maestros como para los mismos estudiantes, porque no solamente se está demandando, como decía anteriormente, el salario de los maestros, sino que se cumpla el acuerdo que se firmó en el año pasado, donde estaba el mismo mandatario, donde 30 de marzo, sí, donde se le exigía al mandatario darle seguimiento a las estructuras de las escuelas, el salario de los maestros, y todo lo que demanda, lo que tiene que ver con educación. Todo eso estaba recogido en ese acuerdo, profesor, del 30 de junio. Y el actual ministro y la pasada presidenta lo firmaron con el presidente de testigo. Entonces Eso es. ahora nadie sabe nada, ni siquiera la pasada presidenta se pronuncia. Creo que fueron la única parte donde los maestros fueron recibidos de esta forma, porque hasta donde tengo entendido, las otras regionales, todo pasó muy bien. Yo creo que, profesor, ahí lo que se estilaba era que bajara una autoridad del ministerio, de la regional 08, y le agradeciera a los profesores de que esa manifestación no la hicieran el miércoles. Así es. No sabemos si fue esa intervención policial fue autorizada desde la gobernación o si fue autorizada o esos militares por hacerse lo gracioso quisieron de pagilar, ¿verdad? Como dicen en el campo, a los docentes, pero alguien, eso no fue inocente. El capitán dice, que se me cayó la voz, sí, se te cayó, pues te cayó con el cosita, ¿cómo se llama? Quitado, entonces, ¿por qué tanta coincidencia? Así no vamos a avanzar, señores. ADP aclara que culmina la primera etapa que ellos tenían planificada con esta baja. El próximo día anunciarán los próximos pasos. Así es. Entonces, hablando, profesor, de ese acontecimiento de ayer, ¿verdad? Vamos a ver algunos de los videos, si el director técnico nos colabora, de lo que corrieron el miércoles. Tenemos, señor director, los videos del pasado miércoles. Tenemos uno que tiene que ver con la regional 03 de Asua, ¿verdad? En la que se decían alguna consigna. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. Las cosas son del maestro, la lucha y la formación. Bien, ahí pudimos ver, profesor, un video donde se vociferaban consignas en contra del señor Fulcar. Eso se replicó, ¿verdad?, en la regional 05, de San Pedro de Macorís, 03, 09. en la 03 y en la 09 de Mao Albert, ¿verdad? Entonces, estamos viendo ahí que hay un reclamo colectivo. Aquí, profesor, se ha dejado de lado la preferencia por las diferentes corrientes magisteriales, porque se identifican, ¿verdad?, con un determinado partido. Aquí se ha dejado de lado todo eso. Y No son 2 o 3 maestros que están apoyando esa marcha, son cientos de maestros que se puede ver en esos videos. Sí. En meses atrás, profesor, estuvimos viendo que había una campañita
de que ADP se divide, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no dicen que la ADP se dividió? Ahora no se dividió, ahora los primeros que llegan a los puntos de concentración son los presidentes que responden a la corriente magisterial que representa, que respalda el gobierno, porque es un reclamo justo, un reclamo que todos entendemos que lo merecemos. Esta vez no ha habido forma de que las llamaditas que se acostumbran, porque eso es una costumbre, las llamaditas no han dejado los profesores en su casa. Profesores que antes usted lo veía, que por asunto de edad, que por asunto de formación también, que no le gustan esos rebuses, optaban por quedarse en el centro. Ahora no, ahora todo el mundo ha decidido salir a reclamar porque es un reclamo que todos entendemos que es justo y que lo merecemos, ¿verdad? Así es. Vamos a continuar, profesor. En el siguiente punto tenemos 4 sirvientes por estudiante. Desde el 2013 se ha incrementado la inversión por estudiante en el país. El promedio general de la inversión hecha por el Ministerio de Educación, MINER, por alumno para el año 2021 ascendió al monto de 88.697 pesos con 50 centavos. El dato está contenido en el informe sobre la situación de evaluación de la ejecución presupuestaria. Ahí tenemos una pequeña imagen donde consta que la provincia Hermanas Mirabal, Espaillat y San José de Ocoa son las que presentan costos por alumno más altos, ascendiendo a un promedio de 148.107 pesos con 42 centavos por estudiante en el año. Bueno. Mientras que entre las provincias que presentan menor inversión por estudiante en el año se encuentran la Altagracia, La Romana y Peravia, un promedio que alcanza los 57.841 pesos con 64 centavos. Ese es el promedio que oscila por estudiante durante el año escolar. Bueno, vamos profesor, a hacer una explicación presupuestaria. Yo creo que tenemos una imagen por ahí. Sí, tenemos una imagen. Vamos a hacer un ejercicio aritmético simple, ¿verdad? Si el presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2022 es de 231.147 millones, un periodo al servicio del un periódico al servicio del negocio, ¿verdad?, público, se gasta el 62% en los docentes, según salta un periódico por ahí. Un cálculo real en la propia nómina arroja que en docentes se gasta solo el 32%, calculado el 32% de 231.147 millones, da como resultado 73.967.264. Si restamos de 31.147 millones, le restamos, ¿verdad?, 73.967 millones, 264.000. Esto nos da como resultado 157.179 millones 776.000 pesos. Entonces, le pagan a los docentes y les queda 157.000 millones de pesos. O sea que el ejercicio que tenemos por ahí, que dice que el dinero de educación se está yendo al 62% en educación, es la mitad de lo que están diciendo. Ni la mitad. Ni la mitad. Hay que ver entonces en qué se está gastando. Porque ¿En qué se está gastando el otro dinero que queda? El otro dinero. Porque está quedando 157.000 millones de pesos. Después que se paga la deuda. Vamos a continuar, profesor. Entonces, hay que aclarar que ahora mismo no se están construyendo las escuelas. No se ha pegado un blog, profesor. Y usted ve que estamos inaugurando y pasamos, pero lo único que se hizo fue pasar una brochita y eso no se queremos pensar salió que carísimo. ese dinero se está yendo en bocina del gobierno, como dice. Se está pagando mucho dinero. Sí. ADP denuncia educación carece de planificación. Ahí tenemos una pequeña imagen donde en Santo Domingo, representantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP criticaron al Ministerio de Educación, a MINER,
por no haberse preparado para la planificación a tiempo de la educación de calidad que ellos proyectan. El secretario general de ADP, Julio Canelo, aseguró que durante el año 2020, mientras los profesores estuvieron fuera de las aulas y la educación era virtual en medio de la pandemia del COVID-19, el MINER tuvo todo el tiempo para planificar. Durante ese tiempo, que fueron prácticamente 2 años que las escuelas estuvieron cerradas, MINER no se planificó, no preparó las aulas para el regreso a clase. Por eso, durante ese tiempo, se debió de estar trabajando con algunas escuelas que están en deterioro y le dando su manita, por así decirle, arreglándole los baños, pintándola, las que tenían que pintarla, no, pero se cerraron completamente y no se le hizo nada. Es decir, que si no se hizo nada durante esos 2 años, ellos no pueden venir a pedir una educación de calidad como ellos proyectan, cuando no se planificaron para hacer los arreglos que necesitan las escuelas ahora mismo. Bien, profesor. Entonces, mire, dice ahí que mientras estuvo todo ese tiempo, la educación no se preparó para entregar los materiales, y hablemos de los libros de texto. Vimos la semana pasada al señor Conde, Samuel Conde, de Educa, muy enérgico y muy criticón de los docentes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la preocupación de él? Que ahora están en el proceso de entregar los libros de texto del año 2021-2022, cuando ya el año, como dice Ricardo, se está acostando la gallina ya. Entonces, vamos a sincerar este asunto. Ellos tienen más posibilidades que nosotros para que se le oiga, porque ellos son los dueños de los medios de comunicación. A esos medios de comunicación, lamentablemente, la mayoría están diciendo lo que lo mandan a decir. Se ha perdido, profesor, y es bueno que se sepa, se ha perdido el respeto a la comunicación. Con este reguerete de bocina, tú lo ves que hablan de una forma y tú dices, pero ¿por qué? Si las cosas no son así, ¿por qué hablan tanto? ¿Y por qué entonces a quienes les cuidan lo que tienen que hacer no se le ataca así? Porque no lo mandan a atacar. Entonces, Samuel Conde sabe que Educa y su gente son los que imprimen los libros. Entonces está muy preocupado de que el año escolar peligre, porque ahora que ellos están en el proceso de entrega de esos libros de primaria, porque lo de secundaria todavía no se sabe cuándo será. No se sabe. Los libros de registro, profesor, hace como 2 semanas o 3 comenzaron el proceso de entrega también, cuando el año está terminando. Y esos libros deben esperar a que comience el año ahí, porque el profesor debe comenzar a registrar la asistencia diaria de esos niños en ese libro de registro desde el primer día. Debe comenzar a evaluar el proceso de ese niño desde el primer día, porque incluso hay un espacio para hablar de la evaluación esta diagnóstica que se hace cuando el maestro recibe el niño, para ver cómo lo recibió. Todo eso se registra en ese libro, y lo estamos recibiendo a final de año. Entonces usted sabe lo que el maestro tiene que comenzar a buscar cuadernos, porque se le llenó un cuadernito de esos que hay que comprar para hacer el trabajo, y comenzar a hojear para poder pasar eso al registro. Entonces el maestro está trabajando 2 veces y no se le paga bien ni siquiera una. Yo creo que debieron de esperar ya esos libros y darlo para iniciar el año entrante ya, y empezar con los libros. Hubiese sido mejor. Eso fue lo correcto, eso fue lo que debieron hacer. Entonces, profesor, ya terminando el año y esos libros, para el maestro empezar de nuevo a planificar en base a eso. No, que es bueno que eso los medios de comunicación lo señalen, porque el maestro ahora tiene que llevarse ese libro de registro para su casa cuando sale, porque en la escuela no hay hora, no tiene hora pedagógica para hacer su trabajo, no tiene hora pedagógica para planificar. Sigue planificando en su casa, ahora tiene que fajarse a transcribir el libro de registro en su casa, y el tiempo que le vamos a dedicar a los hijos, el tiempo que le tiene que dedicar a la familia. La maestra y los maestros, ¿verdad? También, que tienen que colaborar con la cena y lo que hacer en la casa, porque llegaron ya al final del día. ¿Con qué tiempo? ¿A qué hora termina acostándose un maestro a descansar su cabeza para el otro día volver a
todo eso hay que mirarlo, todo eso hay que criticarlo, todo eso hay que sacarlo a los medios de comunicación, no solamente la pancarta que dice 25% de aumento, señale lo otro. ¿Qué le parece? Entonces, profesor, otra situación que se está dando es con los monitores. Los monitores amenazan con inicia huelga. Yo creo que tenemos una imagen, director, por ahí, donde más de 400 monitores que imparten docencia en área técnica, en los politécnicos, están amenazando con irse a huelga porque no se les está pagando. Ahí sale uno de ellos que dice que la suerte de ellos se ha dañado porque todas las autoridades, como no fueron ellos que lo designaron, entonces entienden que no tienen compromiso con ellos, pero sí lo tienen trabajando en los politécnicos. Entonces esos monitores son determinantes para el buen trabajo que hacen nuestros politécnicos. Esa parte técnica que hacen esos niños ya cuando van a mitad del bachiller, ¿verdad?, de la secundaria, esos monitores juegan un papel determinante y que usted ahora no le quiere pagar teniendo el dinero porque usted no sabe a quién responde, porque eso es, profesor, el problemita es ese, que cuando no sabemos a quién responde el monitor, entonces comenzamos con las mañas y a dejar de pagarle para identificar, porque eso es lo que entendemos, para identificar quién es que lleva a este o aquel monitor a hablar a los distritos y a través de ahí entonces comenzar a identificar a qué corriente responde y por la corriente entonces saber a qué partido responde. Entonces esa es una estrategia ya vieja y mañosa que la conocemos. Es la misma, profesor, que aplicaron con los maestros que están nombrando ahora. Y en un programa aquí, creo que hace 2 semanas atrás tratábamos que maestros que viven pegados a la pared de una escuela se estaban moviendo a 2 y 3 conchos de su casa y trayendo otros que viven fuera de la comunidad para que también tengan que pagar un concho para llegar a esa escuela. Entonces uno no se entiende y lo único que se le ocurre pensar es que esa es la estrategia, ver quién lo acompaña al distrito a pedir el favor de que lo trasladen para determinada escuela, para entonces por ahí comenzar a subrayar y saber a quién responde. Así no se hace patria, así no se hace calidad, no se eleva la calidad educativa, pero eso los medios de comunicación, profesor, que están muy pendientes y muy preocupados por la calidad de la educación, no le interesa eso, no le interesa. Solamente le interesa que los profesores están pidiendo aumento, solamente le interesa que el profesor hace muchos pagos. Esa parte tiene que ver de manera directa con la calidad de la educación, porque un profesor que tenga que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a las 7:15, 7:20, porque esa es la hora que el maestro debe estar ahí, para comenzar con el acto cívico, encabezar el acto cívico en la fila con su niño o en su salón de clase. Ahora el centro, que por la situación todavía de calamidad de salud que vivimos, se están haciendo los actos cívicos desde el aula, pero tiene que estar el maestro frente a su salón de clase, y para estar a esa hora, si vive a 2 y 3 conchos con estos tapones, profesores, que se hacen en la mañana, tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Entonces el profesor llega estresado, llega cansado ya, porque a veces el concho no lo deja frente a la escuela y tiene que caminar un buen trayecto. Todo eso es bueno que lo miremos cuando intentemos vendernos como que nos interesa la calidad de la educación. Y por último, ya para terminar, ministro dice que ha cumplido con acuerdo. El lunes, Roberto Fulcar afirmó que han cumplido cada uno de los compromisos asumidos en la Asociación Dominicana de Profesores ADP y que lo único que se ha incumplido es el cumplimiento del calendario escolar. Nosotros venimos cumpliendo al pie de la letra cada uno de los puntos acordados, dice Fulcar. El único punto que no se ha cumplido en su totalidad es el del cumplimiento del horario del calendario escolar. Hay que decir aquí entre nosotros que Fulcar tiene los pantalones bien puestos para saltar con esa barbaridad delante de cámara, para decir que ha venido cumpliendo todos los puntos que se acordaron en junio del año pasado. Y estos maestros, entonces, ¿por qué es que están en la calle? Por JLP, como decía un comunicador legendario. Uno ve cosas así, tiene hasta que reírse, de verdad que sí. Eso y da más
motivo para reírse cuando viene de un hombre que es ADPista, que es sindicalista, que fue muy enérgico, Fulcar, criticando otras gestiones cuando él no ostentaba el cargo, y que es una conducta, profesor, que se repite en muchos distritales, en muchos regionales y en muchos de los técnicos que ellos han llevado a los distritos y a las regionales. Técnicos que lo han llevado de la forma en que criticaban a otros, que lo llevaban sin el concurso que debían pasar, y que han querido degradar personas que tienen hasta 6 y 7 años sirviendo en un distrito y en una regional por el hecho de que no había pasado el concurso. Pero están llevando a un profesor que a veces lo agarran del aula, que ni siquiera muchos años en ejercicio tiene, y lo llevan a la regional porque responde al pie de la letra a las directrices del partido de gobierno. Fulcar, si usted no está viendo la noticia, póngase a ver todos los maestros que están apoyando esta causa. Y si fuese verdad que usted está cumpliendo a todos los puntos que se acordaron ese día, esos maestros no estuvieran en la calle hoy. Yo no sé quién es que lo está orientando, lamentablemente está muy mal orientado. Él se está dejando orientar por esos bocinitas que dicen que si él fuera el ministro, quema la ADP. Por eso me dice el director técnico, se nos acabó el tiempo. Así es, será hasta la próxima Hasta entonces. la próxima. Bye bye. Bye bye.